Hola, en este video vamos a revisar la actualidad del postprocesamiento. Esta será nuestra ruta de aprendizaje. Lo primero que vamos a revisar son las técnicas de reformateo CPR y RIP, las cuales fueron creadas bajo la premisa de visualizar en un solo corte estructuras que normalmente no se pueden visualizar en un solo plano. Como ejemplo de ellas tenemos en la parte izquierda de la pantalla una reconstrucción CPR de la aorta y en la parte derecha una reconstrucción RIP de la reja costal. Y para construir este tipo de planos vamos a usar un concepto llamado línea central, el cual es la base para la creación de los planos. Para poder definir la línea central debemos tener presente cuáles son sus requerimientos. Y el primero para la creación de esta línea es que tengamos un MPR isométrico. El segundo es que el volumen de adquisición abarque todo el área de interés, ya sea la reja costal o el vaso que deseamos evaluar. El tercero es tener una buena calidad de imagen que nos garantice que la línea central siempre esté en el centro de la estructura que deseamos evaluar. Una vez vistos los requerimientos, vamos a ver cómo funciona el algoritmo. El primer paso es que el sistema o nosotros como usuarios debemos definir en diferentes cortes el centro de la estructura de interés. Como podemos ver, a medida que vamos avanzando en los cortes, vamos definiendo el centro de la estructura. Seguidamente, el sistema unirá los diferentes centros y generará una línea con respecto a este, como podemos ver en pantalla. Esta línea será nuestra línea central. Como resultado de la generación de la línea, obtendremos la siguiente imagen. Como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, tenemos una reconstrucción desdoblada de la aorta y cortes transversales con respecto a la misma. Algo que debemos mencionar antes de continuar es que existen múltiples formas de reconstruir un CPR. Acá traemos dos ejemplos, uno el plano curvo y la otra a la derecha de la pantalla una reconstrucción aplanada. Antes de seguir, tengamos en cuenta que la reconstrucción CPR es la base para la reconstrucción RIP. El concepto de línea central será el que trasladaremos de la modalidad de angiotomografía a el análisis de la reja costal. Cuando hablamos de las técnicas de reformateo RIP debemos tener en cuenta su funcionamiento. Y este es, primero definir la línea de la columna, seguidamente definir la línea de cada arco costal, y tercero, extender la línea central de cada arco con respecto a la línea de la columna. Y tendremos una imagen como vemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora hablaremos de las imágenes dinámicas y la sustracción de imágenes, que son técnicas enfocadas para el seguimiento en el tiempo de estructuras de interés, como lo pueden ser las articulaciones, el sistema vascular, el sistema digestivo, el sistema ventricular, entre otros. Por otro lado, la sustracción de imágenes permite aumentar la diferencia de contraste entre dos imágenes de diferente fase. Cuando hablamos de imágenes dinámicas, nos referimos a la adquisición de imágenes en diferentes instantes de tiempo, con el fin de evaluar el comportamiento en el tiempo de alguna estructura de interés, ya sea mediante el seguimiento del medio de contraste o movimiento de la estructura. Para ello debemos contar en nuestros equipos con la licencia tipo cine. Tener claro el funcionamiento, duración y fisiología del proceso que deseamos seguir. Y adicionalmente minimizar factores confusores que puedan entrar en nuestra adquisición. Como ejemplo de ello, en la parte derecha de la pantalla tenemos una imagen en cine, dos cámaras eje corto del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Por otro lado, con la sustracción de imágenes buscamos aumentar la diferencia de contrastes entre las diferentes imágenes. Para ello debemos tener
múltiples fases de una misma región y garantizar que no presente movimientos el paciente durante la adquisición de las diferentes fases, ya que la sustracción de imágenes es muy susceptible al movimiento debido a la dificultad de la alineación. Para poder hacer la sustracción se debe alinear las imágenes ya sea de forma manual o automática, en donde se busca una superposición de todas las estructuras visualizadas en la imagen, pasando de la imagen en la parte superior, donde las imágenes no están alineadas, a la imagen en la parte inferior, donde hay una coincidencia perfecta en la anatomía de las dos fases del estudio. Recordemos, esta alineación puede ser manual o automática. El funcionamiento de la sustracción de las imágenes se basa en la alineación de las diferentes fases y seguidamente debemos definirle al sistema cuál es el minuendo o será también la imagen con las estructuras que deseamos resaltar y cuál es el sustraendo, que es la imagen que contiene las estructuras que queremos eliminar. Como ejemplo, en este caso, los vasos que queremos resaltar es la circulación intracraneal, a la cual simplemente le restaremos la fase venosa. Seguidamente del proceso podremos ver cómo obtenemos la circulación intracraneal después de haber hecho la definición de cada una de las imágenes. Dentro de las aplicaciones clínicas de la sustracción encontramos que permite mejorar el análisis de las estructuras complejas como lo son los vasos intracraneales, y esto debido a su proximidad al hueso por su paso al canal carotidio. Como podemos ver en pantalla en la imagen izquierda, cuando intentamos hacer una segmentación por el sistema de las arterias carótidas y su ingreso a la circulación intracraneal, podemos ver que el sistema nos toma parte del hueso. A diferencia que cuando tenemos una sustracción, el sistema delimita perfectamente toda la arteria carótida interna derecha. Por otro lado, otras aplicaciones clínicas permite evaluar el realce de neoplasias, ya sea en las diferentes partes del cuerpo. En la parte inferior vemos un ejemplo de una sustracción hecha por resonancia magnética contrastada de un estudio de abdomen. Antes de continuar, debemos tener en cuenta que podemos realizar una sustracción de imágenes a partir de imágenes dinámicas. Esto quiere decir que con un estudio de cine podemos calcular la sustracción de fases. Ahora hablaremos de la fusión de imágenes, que es la combinación de diferentes secuencias con el fin de mejorar el diagnóstico. Dentro de las ventajas de esta técnica es que permite utilizar bondades de las imágenes de diferentes modalidades o de la misma modalidad como resonancia magnética. Sin embargo, debemos tener algunas consideraciones para realizarlo y es contar con plataformas de postprocesamiento que tengan las licencias para alinear las imágenes. Recordemos que esta alineación puede ser manual o automática. Finalmente, hablaremos del último tema y es la segmentación manual de estructuras, el cual permite evaluar cuantitativamente diferentes estructuras anatómicas, ya sea para la medición de áreas o volúmenes o la generación de estadísticos de los diferentes niveles de grises de la imagen. Cuando hablamos de área o volumen y estos estadísticos, al agregarle la dimensión de tiempo, podemos hacer análisis mucho más complejos como flujo, curva promedio, mean curve o evaluación del movimiento de las estructuras. El cómo funciona la segmentación manual, debemos primeramente identificar la estructura y segundo debemos hacer una definición de la misma. Para ello existen tres métodos de definición, ya sea por una región de interés, una semilla de crecimiento o una definición de umbral. Ahora profundizaremos en la definición de la estructura. Cuando hablamos de región de interés, el usuario debe definir con contornos circulares o a mano alzada los diferentes contornos que van a delimitar la estructura que vamos a evaluar. En este caso estamos delimitando la aorta.
Como podemos ver, una vez el usuario ha definido el contorno alrededor de lo mismo, tendremos diferentes medidas que serán de utilidad para mejorar los diagnósticos de forma cuantitativa. Por otro lado, la definición de umbral evalúa los niveles de grises que necesite el usuario dependiendo de la modalidad, ya sean unidades Hounsfield para la tomografía o de intensidad de señal para resonancia magnética, en el cual el usuario podrá definir qué niveles de grises quiere excluir o incluir en la medición. Como podemos ver, en este caso estamos usando una tomografía de tórax en donde se está evaluando las unidades Hounsfield del aire. Finalmente, la semilla de crecimiento permite hacer una segmentación mediante niveles de grises y la evaluación de conectividad de un voxel según sus niveles de grises para segmentar estructuras. En este caso, vemos cómo estamos segmentando el tronco pulmonar, parte de la aorta y el ventrículo izquierdo mediante la semilla que se puso en el tronco pulmonar. Esto debido a que tienen unidades similares debido al contraste en este estudio. Entre las aplicaciones debemos recordar que la herramienta más disponible es la región de interés. Y las aplicaciones clínicas que tendremos las vamos a ver en la segmentación de estructuras que nos va a poder determinar estadísticos y evaluar el volumen, niveles de intensidad dentro de esta región, los cuales van a permitir caracterizar mejor algunas lesiones. Como conclusiones tenemos que las imágenes y las técnicas de reformateo facilitan la visualización de anatomías complejas. Recordemos que la base de esta es la línea central. La segunda es que las imágenes dinámicas permiten evaluar el funcionamiento de los diferentes tejidos y la sustracción de imágenes realza la diferencia entre múltiples fases y que a partir de imágenes dinámicas podemos hacer sustracción. La tercera, que la fusión de imágenes mejora el diagnóstico debido a la integración de diferentes tipos de secuencias o modalidades de imágenes, las cuales van a enriquecer el diagnóstico. Y finalmente, que la segmentación es una herramienta que permite generar estadísticos que pueden ser de utilidad para el diagnóstico. Estas son algunas de las referencias en las que pueden consultar más información de lo que hemos visto en este video. Con esto hemos llegado al fin del video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video.